Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Mucho gusto, dijo antes de voltear hacia su madre. ¿Es famosa, por eso la elegiste? Sí, Bambi, es bastante conocida, respondió Pin, un poco apenada. Shasha es una modelo muy profesional y talentosa. Las luces del bar cambiaron a un tono naranja suave, enfocándose más en cada pareja. La música pasó a un jazz relajante, con un ritmo lento y gentil, como el sonido de un latido que se va calmando. Las capas de licor que al inicio chocaban con alegría, ahora permanecían quietas. Min se disculpó con sus colegas y se alejó de la mesa para buscar un rincón tranquilo del bar, a solas. Sacó un celular y vio 5 llamadas perdidas y numerosos mensajes, todos enviados por Par desde hace 5 horas. Por favor, conteste el teléfono. Hablemos otra vez. Min sabía que probablemente sería como todas las noches desde el día en que empacó sus cosas y se fue de su departamento. No había pasado un solo día en el que se sintiera que había tomado una mala decisión, pero para el joven seguramente no era igual. Par intentaba contactarla por todos los medios. Al principio Min había contestado aún preocupada por alguien con quien había sido cercana, pero últimamente se dio cuenta de que mientras más respondía, más difícil resultaba a él dejarla ir. Ayer él había llamado llorando porque la extrañaba. Eso no le provocó lo mismo, al contrario, la hizo sentirse culpable por causarle tanto dolor. Se había despedido con educación, disculpándose por no poder volver a ser como antes, y estaba decidida a no volver a contestar sus llamadas ni responder sus mensajes. Dijiste que te invitaba a las bebidas. Se escuchó la voz de Brian desde detrás de la barra mientras le deslizaba un martini. Min miró la copa triangular llena de líquido transparente, adornada con una aceituna. No quería molestarte, respondió con sinceridad. Además, planeaba no tomar mucho hoy. Entonces, con esta copa es suficiente. Brian se inclinó un poco. Pues con esto, ¿verdad? Sí, claro. Min sonrió y dio un sorbo. El aroma herbal de la bebida se mezclaba con el limón. La ginebra, aunque sutil, le daba a la bebida un encanto extraño. Te quedó delicioso, le elogió con sinceridad. Siempre pensé que los cócteles sabían igual en todos lados, pero esta copa me hizo cambiar de opinión. Si te gustó realmente, ven seguido, te lo voy a preparar otra vez, dijo Brian, ampliando una sonrisa. ¿Por qué elegiste esta copa para mí?, preguntó Min. ¿Cómo supiste que me iba a gustar? La persona frente a ella se inclinó hacia la luz. El martini es uno de los cócteles más fuertes. La mayoría de la gente que lo pide tiene un carácter seguro de sí mismo, valiente y decidido, dijo Brian, mirándola con una mirada juguetona. Me notó sus pestañas largas, perfectamente acomodadas. Pensé que eras así, así que estaba segura de que te iba a gustar esta copa. Con razón, eres muy buena leyendo a la gente, dijo Min, dando otro sorbo y mordiendo la aceituna. El sabor de la bebida se extendió por su boca. Curiosamente, ese entumecimiento también calentó su corazón. No, no solo lees a la gente, sino que puedes sacar su verdadero yo. Por eso tu trabajo tiene tanto impacto. No soy tan buena leyendo a las personas, solo me gusta observarlas, respondió Brian, echándose el cabello hacia atrás. Un aroma a vainilla y dulce, pero firme, flotó en el aire. Era un perfume que le quedaba perfecto, suave pero auténtico. Creo que todas las personas son interesantes. Algunas muestran un ángulo que quieren que otros vean, pero por dentro son completamente distintas. Hoy no te ves muy feliz. Brian inclinó la cabeza con una expresión preocupada. ¿Volviste a pelear con tu novio? Min se quedó congelado un instante. Sí, terminamos. Déjame adivinar, tú fuiste quien lo terminó, ¿cierto? La joven bartender se acercó un poco más. Normalmente la gente piensa que quien es dejado es el que más sufre, pero desde otra perspectiva no siempre es así. Siento que yo no sufrí menos que él, no por el hecho de que se acabara la relación, ni porque todavía esté enamorada.
Pero el dolor es porque, por culpa, completó Brian la frase. Sí, podría decirse que sí, pero la verdad duele porque es un miedo que se volvió realidad. El miedo de que tal vez en realidad no soy buena para amar a alguien. Min suspiró mientras la música del bar bajaba de ritmo, volviéndose más lenta, permitiéndole examinar sus pensamientos con más profundidad. Me da más miedo que antes, miedo de volver a amar. ¿Y si termina igual? ¿Y si soy yo la que vuelve a salir herida? La herida de este amor está tan profundo que podría convertirse en una cicatriz. Ni siquiera sé si de verdad quiero un amor real o no, porque si de verdad quisiera amor, ¿por qué no luché por conservarlo? Min se quedó pensativa, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Nunca le había contado estos temblores internos a nadie, ni siquiera a Prim, porque no quería cargar a su mejor amiga con eso. Pero con Prime todo se sentía diferente, había una química que le hacía sentirse segura, comprendida. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.